Oye, bueno, se ha aprobado finalmente el hecho de que se hagan las elecciones en 2 días y vamos a conversarlo con el ministro, por cierto, el tema. Claro, esto no es una división de derecha y de izquierda quienes planteaban distintas fórmulas, habían distintas fórmulas sobre la mesa, algunos consideraban que hacer la elección como se ha hecho siempre en un día podía ser complejo por el hecho de que había mucha gente, habían 4 elecciones que se estaban jugando y si bien en el pasado han existido 4 elecciones juntas, ahora parece ser que entre la cantidad de candidatos y las restricciones por el COVID hacen más difícil eso. Yo soy de aquellos que no veo con un cierto reticencia, digamos, esto de los 2 días, fundamentalmente por el hecho que las urnas tienen que dormir en la noche y creo que esa va a ser una larga noche donde va a haber mucho nerviosismo. Y en ese sentido, mi test de tolerancia más bien es una pregunta, es ¿qué tolerancia vamos a tener nosotros como sociedad frente al hecho de que existan gente que quiera atentar contra la democracia? Porque hay que tener en cuenta que quienes van a cuidar las urnas, por ley, son los militares. Y los militares por ley usan armas. Y existe el RUF, digamos, que le da como el uso proporcional de la fuerza que va de 1 a 9. En el 1 es una cosa disuasiva, en el 9 es disparar. ¿Estamos dispuestos a que si viene una turba a quemar las urnas al Estadio Nacional, por decir algo, los militares disparen? Me parece que son preguntas que tenemos que hacernos por incómodas que sean, porque hemos visto en el último tiempo situaciones que son bastante lamentables y en ese sentido me parece que más vale discutir estas cosas antes que después. Una cosa es el papel está súper claro, hay 9 puntos del uso de la fuerza proporcional, pero ¿qué va a pasar cuando eso se aplique? En caso que se aplique, ojalá que no sea así, ojalá que salga todo bien, pero pongámonos desde antes en todos los escenarios. Gracias, Francisco. Quiero tomarme de lo que dice Francisco para plantear o dejar dada la palabra. ¿Quién quiere contestar o reaccionar a eso, Paula? Que yo creo, Francisco, que obviamente es una situación inédita que vayamos a votar en 2 días, estamos en una pandemia, también era muy complicado, digamos que toda la gente votara el mismo día, la pandemia está desatada, así que, bueno, hay razones en pro y en contra de la medida, pero tiene sentido, ¿no? Por eso yo creo que se aprobó. A mí la verdad es que no me preocupa tanto, digamos, no creo que el problema más probable que podamos tener sean turbas. Yo creo que tiendo a pensar que va a ser más bien parecida a la elección del plebiscito. Tiendo a pensar eso, a lo mejor me puedo equivocar, digamos, pero a mí sí hay 3 cosas que me preocupan mucho más y que veo escenarios más probables de problema. Uno es qué va a pasar en la noche. ¿Qué va a pasar en la noche que quede claramente establecido con los apoderados, con los apoderados de los independientes? ¿Quiénes se van a poder quedar? ¿Dónde van a dormir? ¿Qué va a pasar ahí? Porque es un escenario, digamos, que creo que tiene que estar muy claro para que no haya problema. Lo segundo es la hora de los resultados. Estamos acostumbrados a las 8, que ya se acabó, ya sabemos, se están felicitando. Ahora no va a ser así, creo que la autoridad tiene que marcar claramente la expectativa de a qué hora se van a saber los resultados. Y tercero, y con esto termino, que tengamos claro también, y lo vamos a hablar seguramente con el ministro Belolio, qué va a pasar con la posibilidad de que haya acusaciones de fraude. Hoy día viene una entrevista a Patricio Valdés, expresidente del Trícer en el Mercurio, que él le dice que esto es muy complicado, dice, esta elección en 2 días puede traer muchos problemas, especialmente que haya acusaciones de fraude porque faltó una urna. Entonces yo creo que hay que definir esto para que no sea en ese momento que empiecen las autoridades a, digamos, reaccionar. ¿Acá? Yo concuerdo sobre todo con el último punto y a mí algo que me está llamando mucho la atención y creo que hay que frenarlo y ojalá lo frenen los de sectores de los cuales está surgiendo, que es este run, una frivolidad con la que se está hablando de fraude. Yo he visto realmente incluso hasta diputados de la República empezando a hacer correr la idea de, es que para 2 días vaya a saber lo que va a hacer. Bueno, hasta las Fuerzas Armadas. Lo encuentro de una irresponsabilidad tremenda y me recuerda mucho lo que criticábamos, por ejemplo, Donald Trump antes de las elecciones, cuando un mes antes empezaba a decir, ojo, que se viene el fraude. Yo creo que si hay un minuto en el que debemos demandar responsabilidad, sobre todo de quienes ostentan cargos en este momento de poder, es precisamente a llamar lo que está diciendo la Paula. Reglas claras, ojo, que los resultados van a estar a las 8, no sé qué. Pero estar desde antes, presuponiendo que aquí va a haber fraude, aquí no se trata de empezar a sacar ventajas políticas para que esa noche decir, como hubo fraude, nosotros no fuimos capaces de sacar ciertos resultados. Aquí yo creo que hay muchísimo en juego, mucho en juego, igual como están las elecciones de Estados Unidos, y mucho más que un resultado puntual. Aquí hay una institucionalidad que en ese momento vamos a tener que probar, una institucionalidad más puesta a prueba en medio de una pandemia donde hay muchísimas, y ojo, con una crisis social detrás y política no menor. Por lo tanto, desde antes... ¿De innovar, crees tú?
Mira, yo no soy, a mí las innovaciones en temas electorales, en el momento de votar no me gustan mucho. Hora, en un momento tan crucial sí, para el país. Pero yo estoy de acuerdo que no era quizás la mejor manera, quizás haberla dividido en elecciones el sábado un día, el otro. Pero una vez que ya estamos, creo que la responsabilidad en este momento es ver cómo hacemos para que se desarrolle de la mejor manera y no empezar a instalar la idea de fraude, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando. Porque es demasiado capital como para esa frivolidad y esa liviandad con la que se habla de algo que por lo demás en Chile jamás ha ocurrido y no tiene por qué pasar. O sea, tenemos una institucionalidad que es ejemplar en Chile en cuanto a la transparencia del sistema de votación, la rapidez, la eficacia. La confianza. La confianza, pero ojo, esto viene de hace un par de años. Yo recuerdo que en la primera vuelta del año 2017, de manera bien irresponsable, el entonces candidato Sebastián Piñera dijo, por ejemplo, a mucha gente le pasaban un voto que ya estaba marcado en favor de Guilleo de Sánchez. Lo dijo en una entrevista radial en ese momento entre la primera y la segunda vuelta. José Antonio Kast dijo, hubo fraude electoral, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia. Entonces, de alguna manera en los últimos años se ha venido instalando ese bichito bien irresponsable de jugar con algo de clave. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una de las cosas que han tenido legitimidad en Chile. Lamentablemente se ha instalado ese bichito de empezar a hacer declaraciones irresponsables, siendo que todos sabemos que las elecciones en Chile son tremendamente transparentes. Puede haber un problema, por cierto, siempre en un país completo puede haber un problema en una mesa. Claro, pero es totalmente puntual. Totalmente puntual y además, al haber transparencia en todo el proceso, es fácil detectarlo y es relativamente fácil aislar el problema cuando ocurre. Entonces, estoy de acuerdo con la Maca que hay que cuidar muchísimo de declaraciones irresponsables esto, porque con esto de que va a pasar una noche de custodia, el principal problema yo creo que no es que pase algo en esa noche. El principal problema es que las fake news y los grupos de WhatsApp empiezan a sacar una foto de cualquier cosa y a inventar con esto que hay un fraude. Y ese es el problema principal. Yo creo que el escenario de las fake news y esto que ha pasado ahora, que claro, Francisco, obviamente no es lo ideal, pero yo creo que frente al punto de que la gente o no fuera o se contagiara, como que fue, creo que una decisión muy complicada, digamos, muy difícil de tomar. Hoy día realmente lo que hay que llamar a la clase política, como decía la Maca, a que no se den estos gustitos. No, o sea, que si no ganan, que si los resultados no son para su lista como querían, si no le resultó con la... Y prudencia, Paula, si lo que hay que hacer es muy prudente, porque además es un escenario en el cual nunca nos hemos enfrentado. Por lo tanto, cualquier cosa que se salga, entre comillas, del rango, es decir, ojo, que las proyecciones, no, porque a estas alturas diríamos, va a ser todo muy nuevo, por lo tanto la responsabilidad de quienes van a ser voceros ese día, de uno, no estar empezando a gatillar cosas, porque más son las típicas cosas que después nadie se hace responsable. Claro. Nadie, no sé, yo dije no, pero yo dije porque es un poco, acuérdate lo que tuvimos con el diputado Fuenzalía y las vacunas. Llega y se lanza como, no, es que yo pensé, a ver, ojo, cuando usted es autoridad, una cosa es lo que tú puedes conversar entre tus amigos, la sospecha de un grupo de WhatsApp, y otra cosa es decirlo en tu micrófono a través de unas redes sociales cuando estamos ante una situación tan delicada. Que yo insisto en el punto de que una cosa es el punto político, de los actores políticos, y otra cosa es la posibilidad de que existan hechos violentos. Si estamos en un país donde han ocurrido hechos violentos en el último tiempo y por lo tanto ojalá que no sea así, ojalá que sea todo tranquilo como fue en el plebiscito, pero podría existir. Y entonces en un local de votación donde hay 4 o 5 militares con armas y llega una turba, bueno, ¿cuál es la forma como se contiene eso? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar el uso de la fuerza proporcional? Me parece que esa pregunta va en paralelo con lo que tú has planteado en cuanto a la responsabilidad que tienen que tener los actores políticos. Por eso puede existir con una votación de un día o con 2 días, digamos. Sí, pero siempre hay una posibilidad hay un escenario más probable. Ahora, yo quiero decir que la última elección en que todos votamos, que fue el plebiscito, también no tenía precedente. Ojo, una elección en medio de una pandemia, un plebiscito. Pero fue la votación clásica. Pero fue, digamos, también había dudas antes. Después todo el mundo estaba feliz, pero fue la duda de cuánta gente va a ir, qué va a pasar. Estaba también el antecedente de la prueba de aptitud académica, donde había habido hechos de violencia y música. Esto va a terminar igual, van a entrar... Se te cayó el carnet un poquito. Perdón. Pero ahora... ¿Qué dije? ¿Bachillerato? No. El bachillerato no. La PSU, pero acuérdense que era lo mismo. Todo el mundo decía, oye, van a venir aquí las turbas, se van a robar los votos, ¿qué vamos a hacer los militares? No pasó. Bueno, hay que estar preparado.